¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes de la cena, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido amigo Jonathan, el querido Tito, el querido Juanqui, el querido Cobursa, bueno, Manuel, Rubén, el querido Martín Cortés, Facundo Faraone, Fernando Asame, Almafuerte, Cronos, Dalton, montón de amigos que están siempre comentando, participando. Bueno, hablando de participar, el canal cuenta con la participación especial del querido amigo Miguel, muy capacitado técnicamente, esto lo digo para usted, Martita, la del barrio. Miguel es una de las personas más capacitadas técnicamente que he conocido acá en YouTube. Lo digo en serio, sin desmerecer a Ubaldo, que bueno, tiene sus mambos de perfeccionista y demás, pero cuando hay que engrasarse, cuando hay que ensuciarse, cuando hay que solucionar problemas sin poner un billetardo, el amigo Miguel es quien lleva la bandera de los técnicos. Espero que se haya entendido. Waldo ya lo imagino recaliente. Pero Waldo, acá te apreciamos, acá en la comunidad, te apreciamos. Si no, no te estaría mencionando prácticamente en todos los videos. Lo que pasa es que vos sos la imagen de lo perfecto. No te imagino en Industrias Baco, como te decía en algún comentario de electricista. De hecho, adelante mío murió un electricista arreglando un guinche. Pero bueno, cayó de 6 metros de altura. Otro tema. No te imagino en esa situación, querido Waldo. Bueno, el canal también cuenta con la participación, la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa, que veo que está perdiendo la fe de recuperar el canal o de subir videos. La verdad que es uno de los, se podría llamar creadores de contenido, no sé cómo llamarnos para que nadie diga, se la cree, ahora se la cree, ahora es youtuber el tipo, ahora es youtuber, ahora crea contenido porque sube video. Bueno, los que subimos video acá, que no somos las estrellitas, mirá bien, pero mirá bien, esto es una llave tubo, un mango deslizante de media, mirá bien, mirá bien. Bueno, los que no somos capos, eh, no nos gusta que nos rotulen de youtuber, no nos gusta que nos rotulen de generadores de contenido. Somos tipos que subimos videos. Pero bueno, el amigo Gregorio sufrió una denuncia. Aparentemente le banearon el... Digo aparentemente porque no sé si está en instancia de ejecución, de ya cumplida o sea, ya dictada la determinación de YouTube de no permitirle subir videos, en fin. Bueno, el querido amigo no está subiendo, puede que también hasta producto de su indignación no lo haga. Y lo entiendo. Así que bueno, nada, hechas las formalidades, dichas las formalidades, ya generando algún chapa a chapa. Lo que pasa que bueno, nada, me arrepiento de haber hecho ese chapa a chapa, pero yo me entiendo. Las herramientas que ven acá no tienen nada que ver con la charlita, son unidades que estuve utilizando para la regulación de válvulas de dos motitos en realidad, que han traído los chicos del barrio, uno delivery en una casa de comidas acá de la zona, y el otro trabaja para una aplicación de, bueno, creo que lleva pasajeros, no sé si es una o la otra. Así que bueno, nada, estuve regulando válvulas y como vi que hay varios mensajes en Instagram, en Facebook, Tano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los videitos? ¿Qué pasa? Así que bueno, dije, vamos a subir el video, vamos a hacer una charlita ahora, antes de que se enfríe el cuerpo y después llegar a mi casa, que la puedo hacer como generalmente la venimos haciendo, desde el altar ahí, charlar un rato, pero bueno, vamos a pegarle al hierro ahora que está caliente.
Hoy, como un par de clientes no han trabajado, producto del paro, me dediqué a recuperar mis pack-out de pobre que suelo dejar en los domicilios, a veces por una cuestión, a veces por otra. Bueno, hoy traje este. Ya se cayó alguna herramienta del tablero. Tano, tu canal está cada día más impresentable. Llévense este paquete para Mendoza. Pero bueno, traje este pack-out de pobre que había dejado en un trabajo que hicimos juntos, ustedes y yo. Así que bueno, vamos a alguna devolución de alguna herramienta que quizás obviamente haya estado participando y haya que hacer una devolución de la toma de contacto, dado que hay gente esperando dicha devolución. Bueno, esta es una llave para caños ya conocida y querida y aceptada acá en el canal. Llave para caños acesa, para hasta 1,5 pulgadas. La verdad que, bueno, no, esta llave no, ya está fuera de toma de contacto. O sea, es una unidad que tengo hace un montón de años. Tengo la de 1 pulgada también. Quiero que sepan que esta o afloja o rompe. No tiene término medio. No es que va a pasar algo, va a zafar. Afloja o rompe, o baliza los caños. O sea, no es una herramienta así nomás. La vamos a dejar por acá. O mejor, para no ir sumando unidades sobre el banco, la voy a llevar donde tengo las llaves. Algunas de las llaves que utilizo frecuentemente en los service, en las instalaciones. Bueno. Unidad de iguales características, pero en este caso de la marca Watfow, sí, pendiente de devolución. La verdad que lo que la vengo utilizando hasta ahora, que son tareas donde se requiere que la unidad resista, ha resistido, ha cumplido, no ha sufrido deformación, no se ha doblado, pero no hemos llegado al punto de haciendo fuerza en la vida real. Me gustaría ya en estos días tener un haciendo fuerza en la vida real para, bueno, ya darles un veredicto, una devolución final sobre la unidad Watfow para caños de 1,5 pulgadas, que verdaderamente, bueno, si van a trabajar con piezas de polipropileno en esos diámetros, esto es más que suficiente, va perfecto. Obviamente yo la utilizo en cañerías galvanizadas, en cañerías epoxi, y también, lo que pasa es que hasta ahora, más que trabajar dentro de nichos de medidores, donde sí hay cierto torque, pero bueno, no hay piezas pegadas como para hacer fuerza en la vida real. Pero viene trabajando muy bien, la verdad, no tengo nada de qué quejarme, no ha zafado, no se ha doblado. Al empuñarla, la sensación es de seguridad, no es de esas llaves que, como era por ejemplo la Sanogas, que bueno, tanto ha trabajado conmigo esa unidad, que le soy un agradecido. Pero la tendencia era de que se iba a enroscar, de hecho se enroscaba toda la llave y terminaba aflojando, pero bueno, quedaba media dolida la pobre. Después había que buscarle el centro con la mano, como hacemos todos, bueno. Si bien tiene un poco de juego, pero no es un juego que no haya traído desde cero. O sea, desde que la compré hasta el día de hoy, viene comportándose perfectamente bien. O sea, aceptablemente bien, relativamente bien, como le quieran decir. Es una unidad que considero se va a pagar sola. Se va a pagar sola. Después de esta, la que vendrá en toma de contacto de este tipo de herramientas es la de la línea Total. La de la línea Total, que ya le han encontrado la vuelta con cierto agrado de mi parte, hacerle la cabeza más plana. ¿Por qué? Porque cuando uno pica y necesita aflojar dentro de una canaleta, dentro de en determinadas circunstancias donde no podemos romper mucho, por ahí hay que manejarse dentro de una franja de azulejos y no otra, los codos tienden
ensanchar mucho el espesor de la llave al trabajar. O sea, todas estas palabras para decir que la cabeza más fina, más plana, es más práctica para trabajar dentro de canaletas quizás un poco más escuetas. Pero bueno, algunos me dicen que soy muy descriptivo, otros siempre la crítica está. Aprovecho y le mando un saludo al amigo Larry Gato Tools. La verdad me extrañó que no haya críticas sobre algo. Larry, volvé. Te extrañamos los muchachos. Te extrañamos. Miguel, Gregorio, yo. Lo mismo que el... No vamos a decir el amigo, porque me parece que le falta el respeto a mi amigo, Gregorio Casa. Pero Patricio Garay, que solía estar siempre comentando, diciendo algo. Bueno, nada. Se los extraña. Martita, la del barrio, vieja querida, viejita linda. Tita de Buenos Aires, tita mía, la de las manos tan frías, las de sonrisas al viento, las del paseo en tranvía. Tita. Bueno, el amigo Adriano creo que estaba esperando la devolución sobre esta masa total. Me parece que Adriano, Tito y Jonathan estaban esperando la devolución sobre la de 2 kilos de total. Y tengo que buscar una bateíta con un poquito de nafta, solvente y un pincelito para limpiar un poco estas unidades y describir quizás mejor algunos detalles, ¿no? Porque si no, uno es como que no muestra demasiado. Es como que, bueno, no agarré el pincel. Ustedes también no me dicen, no agarré el pincel. Este medio grande, este medio chico. Bueno, vamos con este, que ya está acostumbrado. Quiero que sepan que, la verdad, a mí, en lo personal, me ha dado buenos resultados. Es un muy buen promedio entre costos y prestaciones, las de la masa de 2 kilos total. Ya es una unidad de 2 kilos con lo que eso representa, o sea, para pegar buenos golpes, buenos guachazos. No se ha abollado, no se ha lastimado, no se ha dañado. Observen que está de los dos lados igualmente utilizada por el sistema de rotación que ya alguna vez he comentado que me gusta utilizar para que el envejecimiento sea relativamente parejo. He descubierto que esto que tenemos acá, esto que parece una especie de adorno, o como vamos a ir viendo o venimos viendo en las pinzas, esas especies de costillas, nervaduras que tienen, he descubierto que sirve para pegar cachetazos. Me he encontrado armando un encofradito, y bueno, el martillo más chico no lo tenía a mano. Pegarle a mazazos no tenía ni la necesidad ni tampoco el espacio. Entonces lo cacheteé, como solemos hacer muchas veces, y clavé 3 o 4 clavos con este segmento, llamémosle, de golpe lateral. Que creo que todos usamos alguna vez cualquier masa cuando no teníamos recorrido. Para utilizarla de esta forma, la hemos utilizado cacheteando. Así que bueno, no, si es que se implementó por eso, la verdad está muy bien pensado, es acertado el segmento de golpe lateral. ¿Por qué yo no puedo describir de esa forma esta, llamémosle, no es una intersección, esta sección de la masa de Thor, como le gusta decir a algunos amigos? El mango, la verdad, muy cómodo, no ha sufrido fatiga ni aflojándose en la cabeza, ni tampoco sufriendo lastimaduras, o sea, ni tampoco rajaduras. Está para trabajar, está para seguir. Estuve desarrollando rejillas de ventilación, pared de 30, como me han visto en alguna oportunidad, manear la Robust de 2 kilos.
quiero que sepan que es una sensación bastante parecida. Así que bueno, con el beneficio de que no hay vibración en la muñeca. La verdad que este tipo de mangos uno a esta altura del campeonato ya los empieza a agradecer. No trae en este caso ningún tipo de norma, o sea, dice simplemente 2000, que son los gramos, obviamente. Así que bueno, nada, queda pendiente averiguar eso, a qué norma DIN pertenece. Watford lo describe en su unidad. Vamos a mirar un poco qué hay en el Pacau de Pobres. Bueno, cortafierros que han participado, que han trabajado, puntas, unidades que han sabido hacerse solidarias con la masa para bueno, dichos trabajos. Pinza de puntas de la línea total, de una generación intermedia, no es la primera. Bueno, para citar el ejemplo de cuál es, recurro a este alicate, ¿no? Cuando venían sin ningún tipo de costillas, ningún tipo de área de escareado, nada, no pretendían darle una agresividad a la unidad. Bueno, quiero que sepan que era comparativo. La devolución con este modelo, que es la intersección entre el primero y el último que pude conseguir de este mismo segmento, quiero que sepan que es una de las mejores. O sea, tiene las características positivas del primer modelo y del último. La verdad, el área, la garganta de expulsión de corte en este sistema estriado, a mí me ha sido funcional en alguna que otra situación. Después, bueno, voy a disentir, no de mala manera, pero sí voy a disentir con otros canales que dicen que este agujerito está pensado para las grampas. Puede que en algunas unidades sí, en otras no. Hay grampas que tienen los clavos muy cortitos. El agujerito tendría que estar más acá, más acá. No niego que sea muy útil en esa función, pero en este caso, cuando se trata de grampas chiquitas, en una pinza chiquita, no es funcional. Debería estar más arriba para tenerlo. Espero ser claro, espero que se me entienda. Sepan que hace calor, no quiero prender el ventilador porque pasa lo que todos los veranos o todos los días de calor, no se termina escuchando nada y venimos medio flojos de sonido. He notado que otras personas que hacen videos tienen el mismo problema y ya andan con el microfonito. O sea, ¿a qué voy con esto? Es un factor común, quizás la ausencia o la carencia de un sonido un poco más contundente, como era hasta un tiempo atrás con el anterior celular. He comprado micrófonos, he comprado 3, y porque bueno, digo, uno lo dejo en el taller, uno lo dejo en el altar, otro lo llevo a mi casa, lo llevo a los trabajos y siempre va a haber un sonido fiel, corbatero, con cable, pero bueno, para lo que uno hace están bien y no me han funcionado. No me han funcionado. Un muchacho del barrio que también hace videos, se los ofrecí y les fueron funcional a su unidad de grabación, llamémoslo. Así que bueno, en este pack-out de pobre no hay demasiado para mostrar de evolución que esté pendiente. No así en la caja que contiene la cartuchera que he comprado, no me acuerdo si es Carcur o Curcat, la verdad, tengo como una negación, pero bueno, vamos a hacer un poco de devolución, dado que han estado trabajando
las herramientas. Tengo la cartuchera dentro de la caja, miren. Para que vea que no les miento. Porque hay varias unidades que no entran. No entran. No sé qué ha pasado. Capaz se tenga que estirar un poco. No sé. Ya lo veremos. Cartuchera. Bueno. Pico del oro de 12. En este caso de la línea Robust. Ya más que fuera de contacto, de toma de contacto. Una de las unidades de martillo Inco mecánico. La verdad son unidades fieles. Este es el de 300 y viene bajo la norma DIN 1041. Unidad chiquita, liviana. Necesitaba tener una unidad liviana para picar alrededor de llaves de paso. Para, bueno, cambiar algunos vástagos, algunas valvulitas. Y la verdad ha sido bastante funcional. La verdad no tengo nada que decir. Que se hace solidario es este cortafierrito que forman el equipo, yo creo que perfecto, ¿no? Porque es el golpe que necesitamos para bueno, no demoler todo y lograr la tarea. Después, destornilladores Wattsford, segmento liviano, como lo pueden ver, trabajados. Han estado haciendo desde tareas livianas hasta tareas de mediana exigencia. Y han sabido responder bien. Yo no encuentro demasiada diferencia entre la calidad en top, entre el segmento liviano en top de destornilladores con el segmento, llamémosle, que nadie lo decretó así, pero bueno, todos sabemos que esto no es esto. Pasa lo mismo que comentábamos el otro día en Jadever. Bueno, me ha comentado un amigo que es la misma distribuidora, Wattsford y Entop. O sea que daría la sensación de que son lo mismo. Se viene una segunda Santísima Trinidad. Podría ser, ¿por qué no? Habría que ver. Esta línea de destornilladores Wattsford no ha sido aceptada por algunas personas que lo compraron. Tienen la posibilidad de adquirir rápido unidades Wattsford por Mercado Libre. Yo la verdad que no me gusta Mercado Libre para la compra de herramientas, ya todos lo saben. Pero bueno, han comprado, han probado y no les dio resultado, no les ha gustado. A mí en lo personal están trabajados y la punta, fíjense que no ha sufrido desgaste. ¿Qué hice? Desarmé calefones, colgué televisores, vieron que van los tornillos, el tornillo cabeza Phillips, que generalmente son 316, 532, un cuarto. Bueno, si la televisión es muy grande, son cabezas tanque de 5 roscas de 516, cabeza tanque planas o para PH3. Pero bueno, en lo que yo la he utilizado, esta herramienta me ha dado buen resultado. Lo mismo que las unidades del mismo elenco. No ha habido problemas. Bueno, estos destornilladores del segmento, llamémosle profesional, de Jadever, a mí, en lo personal, también por el momento me vienen dando buen resultado. ¿A qué le llamo buen resultado? Que en los planos, obviamente todos sabemos que no pasa mucho, pero en los Philips, que son digamos lo más utilizado en lo que es hoy en día las cuestiones técnicas en distintos rubros, bueno, puede pasar que
se gire la varilla dentro del mango o que directamente se barra la punta. Bueno, eso no ha venido pasando. Ya las vengo utilizando y tratando de que se encuentren con alguna dificultad que les cueste sortear, y la devolución es positiva, o sea, las unidades se comportan, no son una unidad de renombre, eso lo hablamos cada vez que sale el tema, pero bueno, nada. Acá encontré la unidad con la que quería comparar la anterior pinza de puntas, bueno, la puse acá justo, así que las podemos comparar. Esta unidad tiene todas las cualidades positivas de estas y la presencia, llamémosle, y algunas características positivas de un modelo de última generación. Bueno, se cayó una llave de 2 bocas, junto a un destornillador total, PH1. Este es nuevo, lo vengo utilizando, no se ha salido ni la pintura. La verdad que convencerlos a ustedes de que una unidad es duradera, sirve, se puede trabajar, es complejo. Es complejo. Por ejemplo, y estaba esperando que llegue la unidad, bueno, verán el nivel Wadfo. Si bien muchas unidades de soportes de TV, yo hoy instalé 3 soportes de TV, o 3 soportes para TV. Uno relativamente grande, pero que daba tipo cuadro, y los otros sí, omnidireccionales, con inclinación, o sea, sé que no son omnidireccionales, pero se podía orientar. No sé el nombre exacto, o no me lo acuerdo en este momento, pero quiero que sepan que el nivelito de la marca Wadfo ha sido más que útil, dado que posee la cualidad de ser imantado. Entonces quedaba en sujeto sin necesidad de determinadas maniobras. Puse sobre el nivel la burbuja que trae dicho soporte. Trae una burbuja para la nivelación, dan la misma lectura. O sea que la unidad económica y todo es fiel a la situación. La verdad, no tengo nada para decir. Estaba buscando, como dije, alguna unidad que haya participado en tareas de electricidad, porque ya categóricamente el amigo Ubaldo sentenció que Jadever no sirve para electricidad. Te respeto, Ubaldo, es tu opinión, no dudo en absoluto, pero bueno, convengamos que vos estás acostumbrado a trabajar con Knipex, o sea, va a ser difícil convencerte, lo mismo que haber salido con Pampita, haber estado de novio con Pampita, y después que venga, no sé, la hija de Martita, y te diga, Ubaldo, ¿cómo me gustás? No te va a seducir, Ubaldito, vos lo sabés. Pero bueno, son unidades que a mí me han dado resultado, o vienen dando resultado, o no se vienen rompiendo, o no se vienen partiendo a la primera. En un momento ya vamos a cortar, vamos a cerrar el tema, porque ahora les voy a mostrar, hay un par de unidades pendientes de toma de contacto. Después los reflotaré en otro momento, ya haciendo fuerza en la vida real, y determinadas otras pruebas que yo hago en obra. Pero bueno, por ejemplo la Pico del Oro y la llave para caños de 1 pulgada de esta marca, a mí me han dado el resultado esperado. Yo pude lograr las tareas, pude ejecutar lo que tenía pensado. No han sufrido, han trabajado. Para los que, como digo a veces, para los que venimos acostumbrados a trabajar con llaves más grandes, por cuestiones de diámetro, de fuerza, de X motivo, esta por ahí es medio un juguetito, es como la 141, pero se la banca la peticita. No les digo que es una Irimo 303, pero
lo que ha tenido que hacer lo ha hecho. Esta, lo mismo, la verdad que contento de haberla comprado. Contento de haberla comprado. Detalles de terminación satisfactorios, o sea, bueno, van quedando restos de sellarroscas, producto de las batallas, ¿no?, que cotidianamente enfrentan. Pero bueno, vamos a limpiarla un poquito para que eso no se vaya juntando y no quede como un fierro viejo. Tenía un trapito que me estaba ayudando a este tipo de tareas, pero ahora no lo veo. Se tiene que haber caído por acá, no pudo haber ido muy lejos, pero bueno, en este momento no lo estoy viendo. Vamos a ver si me paro. Bueno, aprovecho y les muestro la Watfow, que también, la verdad, no tengo nada para decir. Para los exigentes, que lo veo bien, vamos a ver que hay por ahí la presencia de óxido leve, pero es un detalle a tener en cuenta. Tiene la capacidad de oxidarse. Le vamos a sacar, a ver si es superficial. Un par de manchitas de óxido que, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, que hace mucho no la ven, pero ya está fuera de toma de contacto, y ahora no sé dónde estaba, y me preocupa. Ya está, ya sé. Ya no me preocupa. La dejé en el tallercito. La Irimo, la Pico del Oro Irimo, doble cremallera, que trabaja y hace fuerza en la vida real. La verdad, bueno, son unidades que son de verdadero renombre, o relativamente una fama bastante positiva. Y bueno, tienen el mismo problema, se oxidan. Pero bueno, esta unidad a mí la verdad que me ha dejado satisfecho hasta el momento. Falta una haciendo fuerza en la vida real y ya la doy por buena. Después vamos a seguir con la cartuchera, a ver qué unidades tenemos. Llave ajustable, llave francesa, llave prusiana, Watfow. No tengo demasiado para decir todavía. Lo que se ha propuesto lo ha logrado. No se zafa, no se abre. Oxidación, ahí tienen la presencia de oxidación. O sea, estuvo trabajando, se mojó y se oxidó un poquito. ¿Es grave? No, la verdad que no. Ahí salió. Quizás cometí el error de no haber desarmado la cartuchera, como hacemos generalmente después de un trabajo donde uno estuvo bajo una pérdida de agua, a veces bajo la lluvia, bajo las inclemencias del tiempo. Pero bueno, nada, superficial. Bueno, estas llaves ya las conocen, no tengo demasiado para aportar sobre eso. Pinzas, esta pinza la estoy haciendo trabajar en cualquier cosa, al mejor estilo cuando utilicé para cualquier cosa la Inco 8 en 1. Y la verdad que sigue cortando. La verdad, amigo Ubaldo, no te quiero desacreditar porque es válida tu opinión. Sería un cínico o un panchejo si te dijese que corta perfecto. Lo que pasa que, bueno, es lo que digo siempre. En una pinza universal, el segmento de corte es un complemento, no es un alicate. Pero bueno, te han defraudado de los alicates, ¿no? No tengo demasiado para objetar en eso.
Si no te sirvieron, no va, amigo. El alicate que a mí me está dando un resultado satisfactorio, que no es el Inco, pero que va lindo, es el Wadfo. El Wadfo de 6 hasta 4 milímetros. A ver si puedo hacer que escuchen el... A mí me gusta, a mí me gusta. Las Stilson, de la línea Total, que de a poco vamos viendo cómo van ganando envejecimiento. O sea, que se van ensuciando, ya la pintura no está tan linda, ya han sufrido raspones, ya el pequeño grip que trae ya se está queriendo lastimar, pero para mí, para mi punto de vista, son una de las mejores Stilson de esta época. La verdad, hasta el momento le vengo dando y le vengo dando lindo. No vengo jugando con la herramienta. Y se las vienen bancando bárbaro. Bueno, después es más de lo mismo. Son unidades que ya conocen. No vamos a describir. Sí voy a mostrar unas unidades que tengo. Que esta se la debo al amigo Jonathan. Yo estas unidades las compré hace un tiempo largo. Después me enganché con el tema Watford, Jadever. Bueno, es la marca Kitana. Kitana. Creo que había un juego de los que jugaba Pan Triste, que había un personaje que se llamaba Kitana. En este caso estamos hablando de una unidad nueva. Quiero que sepan que seguramente Kitana no es marca, es distribuidora, al mejor estilo Labor. Es prácticamente la misma unidad que la Desgarrator, pero la verdad que si tenemos que juzgar la unidad, yo de estas tengo una en el tallercito, que se está haciendo solidaria con la Irimo, que ya, entre paréntesis, tengo que desarmar el tallercito, estoy buscando el tiempo para hacer el video despedida de ese lugar antes de sacar cualquier cosa. Tengo ahí incluso hasta el primer block de motor Fiat 600 que yo armé. Lo tengo ahí. Así que imagínense si tengo cosas para traer. Pero bueno, va a haber que hacerlo. Es lo que se habló. Tengo tiempo, obviamente. Pero voy a tener que empezar a darle una solución a ese tema. Una resolución, más que nada. Y bueno, ver. Quizás mude todo al taller de Antonio, devenido en taller de Jorgito, y ahora nuevamente taller de quien les habla, que obviamente mi taller es otro, no tiene nada que ver con eso, pero ahí pienso guardar la Torino TSX, el Daytona, la Honda 750, y quizás mudar algunas cosas del tallercito a ese lugar. Quedarían dos talleres, o quedaría un garage, llamémosle una cochera, para el Torino y las dos motos. Pero bueno, eso ya será en otro capítulo el detalle. Vamos a la descripción de esta unidad nueva, unidad que abrimos juntos. Yo compré dos en su momento. Quiero que sepan, ya lo dije, pero es lo más parecido a la Desgarrator. Esta viene bajo la norma DIN 8976. Como estamos acostumbrados en este tipo de picos del oro, de cremallera doble, ¿no? De 7 posiciones, 8976 para Jadever, 8976 para Watford, bueno, 8976 para Labor, 8976 para la Desgarrator, nada. Si bien soy un fanático de la Desgarrator, pero tengo que reconocerles que esta unidad está mucho mejor terminada, mucho mejor acabada. Está bien, el nombre es
sugestivo. Decidí mostrar esta unidad porque si muestro la que tengo en el tallercito, el nombre ya no se ve. Y quiero que la devolución al amigo Jonathan sea fiel, que verdaderamente sepa que la unidad la tengo, la he probado. El precio que yo la pagué en su momento no es demasiado mayor o menor al de la Desgarrator. Posee detalles de mejor acabado, mejor rectificado, un pavonado interesante, no es pintura, es pavonado, y unos grip un poquito más interesantes. No sé, desconozco, esto si tuviésemos la suerte de que el amigo Gregorio se dé a la tarea de subir videos, quizás haga la investigación y podamos llegar a la conclusión de que es una distribuidora o una marca. Lo que sí, son un poco ambiciosos, no sé si leen acá, le vamos a sacar el blister para que sea más legible. Garantía de por vida. Bueno, no sé a quién se le irán a reclamar en tal caso, pero prometen que dura. Esto es para una devolución sobre una unidad que le respondí en los comentarios tibiamente al amigo Jonathan. Quería hacerla un poco más en profundidad. Quizás debería hacer el video aparte, por si el amigo Jonathan no se vio toda la charlita. Bueno, nada. Está también la de 12 pulgadas. Está también la de 12 pulgadas, que es una unidad jovista extrema. Jovista extrema, que la verdad que da placer el manejarla. Está interesante. A mí, este tipo de picos del oro me viene gustando. La van mejorando, incluso, fíjense, detalle interesante, cromo vanadio. Pero bueno, es una unidad que quizás pasó desapercibida. Y bueno, nada. Como yo me enganché con lo que era Wadfo, Hadever, las compré, las dejé y no. Usé una, la otra la digo cuando sea el momento, la desensamblo y nada, bueno, la vamos a poner a trabajar una vez que se haga la devolución definitiva de Wadfo y Hadever. Lo mismo que el alicate, que verdaderamente si nos tenemos que guiar por lo que vemos, es una muy linda unidad. La verdad que es una muy linda unidad con detalles estéticos de cierto estándar de calidad, o sea, no prometen ser cualquier cosa. Pero bueno, la vamos a probar cortando cables. ¿Se acuerdan cortando cables? Bueno, corta. Quien puede lo más, puede lo menos. No sé si hay un cable finito. A ver. Bueno, este es un poquito más fino. Corta, qué sé yo. La tenemos que probar trabajando. La herramienta la tenemos que probar trabajando, pero es una linda unidad, cómoda. Obviamente no es aislada. Sí, a ver si no me acuerdo mal, promete una aislación segura de 380 volts. A ver. Con mango ergonómico aislante. No, en ningún lado dice eso de 300. Fuerza y precisión, calidad de acero certificado, óptimo tratamiento del acero, excelente sujeción del mango, componentes de alta resistencia para garantizar la duración. Utilice siempre elementos de seguridad. Para el amigo Panchejo, qué raro que no tenemos un personaje en el canal que se llame T Panchejo Videos. Bueno, para Panchejo, acá tenemos, nosotros cumplimos con las medidas de seguridad. Eso decía Nelson Bacola. Nosotros cumplimos con las medidas de seguridad. Ustedes vengan a buscar el sobre, que está todo bien. Listo. Vamos a probar esta unidad. No sé por qué la estoy poniendo en el cartón. Sí. Un alicate más para la toma de contacto. Tenemos herramientas para testear, probar. Bueno. Y la pinza de punta.
vienen con código las herramientas. Por ejemplo, el alicate que acabo de mostrar es el 7373. Esta pinza de punta de 6 pulgadas. De muy linda terminación, con un diseño antiguo. O sea, antiguo me refiero a esto. Ahora la tendencia en cualquiera es esto. Una linda pinza de punta, pavonada en sus puntas, en su media caña. No termina siendo una aguja, pero tampoco termina siendo una pico de pato. O sea que está en una medida interesante. Con su segmento de corte. La garganta de liberación estándar. Vamos a ver si corta un cablecito, aunque sea. Qué sé yo. Sí, corta aceptablemente como cualquier pinza de punta, ¿no? Que no es una guillotina. La verdad que se podría trabajar. Vamos a tener mejor devolución al momento de probarlas en los trabajos. Si yo la viera, herramienta profesional, dice, ojo, aspiran a algo prometedor. Si yo la viera en una ferretería, colgada, del clavo, como las tienen, 10, la viera así, digo que es una hermosa genérica. Para mí, Kitana es una distribuidora que se involucró en traer herramientas de calidad. La descripción de lo que dice en el cartoncito es exactamente lo mismo. No cambia nada. No hay una descripción distinta. Vamos a ver. Seguí tirando cosas para atrás que se te va a caer el cerebro. Bueno, la pico del oro, detalle, no trae nada escrito. Made in China, importador, quit número 30 709 269 09-3 y vamos a saber a quién mandamos en cana. Pero bueno, esta es la 7330. En la ferretería donde la compré recuerdo que estaba la de 12 pulgadas y había una francesa de 10. No vi destornilladores, no vi llaves. Bueno, ya tampoco quiero incursionar mucho en la compra de más unidades, no porque no me gusten. Amo las herramientas. De hecho, estas las tenía guardadas y no las mostré porque yo las muestro y les quiero dar un uso, les quiero dar una toma de contacto. Pero observen la cantidad de marcas, de modelos que tenemos para ir testeando, ir probando. Y a veces no se desarrollan tareas donde uno le tenga que dar y decir, salvame la vida y cuando llegamos te jubilo. O sea, entonces, bueno, para hacer una devolución fiel y no apretar tornillito, no cortar cable, uno las prueba en la vida cotidiana, ¿no? Que es donde uno las utiliza. El coleccionista es otra cosa, que me pasa a mí. Me es muy placentero mirar las llaves, mirar las herramientas y decir, qué loco. Pero también podría ser un libro de estampillas para el que le gusta las estampillas o, no sé, el álbum de figuritas de los cebollitas para el que le gustan las figuritas de los cebollitas. Yo las utilizo, disfruto utilizándolas. Llega un momento que las jubilo. Para todos los que comentan. Es un comentario recurrente. Yo en algún momento hice un video de la pared que se ve detrás de mis grabaciones. Y todos, no digo todos, los amigos del canal no, obviamente, pero muchos comentan, ¿para qué quiere tantas unidades de lo mismo? ¿Para qué quiere tantas herramientas repetidas? ¿Para qué quiere tantas herramientas repetidas? Al que le contesté tratando de no ser un maleducado, como me describe Martita, vecina acá del barrio aparentemente, le dije no lo entenderías. No lo entenderías. ¿Qué vas a hacer? No vas a entender por qué esto. Hablaba con la doctora Quinn de cuando nos robaron las herramientas. No doy el nombre porque no vale la pena darle fama
bueno, no vale la pena. Pero vamos a llamarle a la concubina de Antonio, que nos robó todas las herramientas. Se llevó una moneda en herramientas. Lo hablaba con Quinn en sedes judiciales, resolviendo este tema de papeles. Y le decía, a mí la verdad que las herramientas de Antonio no me representan un recuerdo de Antonio. Me hubiese gustado que quede algo de eso para tener un recuerdo de infancia. Fueron las primeras herramientas que toqué en mi vida, de muy chico. 3 años, 4 años. Recuerdo haber comenzado a tener uso de razón y tener una 224 cromada en la mano. Pero bueno, o que el tipo estar haciendo algo y me diga alcanzame la 11, y treparme al banquito de trabajo que había, que también se han llevado, y buscarla en el tablero, bajar y dársela. Bueno, el tipo la necesitaba con cierta urgencia. Cuando yo la había logrado descubrir, porque no es que tampoco mantenía un orden, por ahí tenía la 22, la 14, la 13, cuando yo había logrado encontrarla, el tipo ya estaba viniendo a buscarla. Decía, a vos no se te puede pedir nada. Bueno, ahora le respondería, ponelas como corresponden o llévate este paquete para Mendoza, viejo Gil. Y un golpe en la nuca. Bueno, no sé, capaz que no, pero sí, el 95% que sí. Bueno, y hablaba con Queen en eso. Le digo, la verdad a mí no me calienta, porque tengo 25 llaves de cada... Es un decir, es un decir. Pero no sé, no quiero caer en la soberbia, en la pedantería, pero tengo un número de llaves de 10, un número de llaves de 11, un número de llaves de 12, un número... No me van a representar a mí unas llavecitas. Sí se han llevado plata importante, un compresor de 300 libras, una autógena, bueno, todas las máquinas que se puedan utilizar de mano estaban, amoladora de banco, agujereadora de banco, máquina de soldar, bueno, un montón de cosas que... morsas. Pero bueno, nada, ese capítulo se cierra también. Y en breve vamos a tener el video despedida del tallercito. Así que nada. Gente, espero que hayan tenido una hermosa jornada, que haya sido un día positivo. Si bien yo he trabajado quizás más porque, bueno, producto del paro, mucha gente, algunos se tiraron a chanta, porque van todos los días en bicicleta y como no hay trenes no fueron a laburar. Algunos se tiraron a chanta, pero otros verdaderamente la están pasando mal. Yo, si bien hoy trabajé más, bastante más, ¿por qué? Porque esa gente que hoy no fue a trabajar me esperó para hacer todas las tareas que comento o que comenté. Pero es triste que pase como pasa siempre. Que las desgracias de uno sean los éxitos del otro. Si uno es egoísta y piensa nada más que en uno, no está bueno. Soy apolítico, no me interesa la política, pero que hoy haya tenido más movimiento y haya estado en más domicilios, producto de que hubo un paro, porque al país le va mal, no es positivo, no es positivo. Pero bueno, les cuento la realidad. El termómetro está en la calle y los que ya peinamos cara, entre paréntesis, bueno, a modo de anécdota, vengo por primera junta y yo les comenté que falleció, yo les había contado la historia de un loco que agarró a barretazos un radiador que fue suegro mío. Bueno, yo venía por primera junta y veo un doge que la hija me dijo, me lo describió y dije, este es el viejo. Lo empecé a seguir pegado al paragolpe. Y lo que es conocerlo, ¿no? Cuando llega a una esquina y frena, para dejar pasar, creo, el colectivo que doblaba, le pego un golpecito con la zanela, pero un golpecito así,
Le pego un golpecito en el paragolpe de atrás. Mira, arrancamos de nuevo. Lo tuve loco de primera junta, donde lo empecé a seguir hasta la casa, habremos hecho 20 cuadras. Fácil. Le venía pegando en todos los tiros. En una, a 2 cuadras de la casa. A 2 cuadras de la casa. Me pone la luz de giro para la izquierda. Yo sabía que iba a doblar para la derecha. ¿Qué quería hacer el tipo? Que al ponerme la luz de... Él venía por el medio de la calle. Viejo zorro. Al ponerme la luz de giro a la izquierda, yo piense que él iba a doblar a la izquierda y me tiré a la derecha. Bueno, como yo sé dónde vive, puso la luz de giro a la izquierda, lo pasé por la izquierda. Nada, lo seguí hasta la puerta de la casa. Me saludó como si de estos 14 años que hace que no nos vemos, no hubiesen pasado 5 minutos. Me dijo, te juro que no te conocí. 14 años atrás. Bueno, estuvimos hablando unas 2-3 horas. Me mostró todo lo que viene desarrollando, lo que viene haciendo. Pero bueno, es un hombre que está triste. Se le murió la compañera de 60 años de historia. Y nada, la verdad a mí me dio cierto placer, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa. No sé cómo llegamos a esta anécdota, pero son escenas de este país, este bendito país, hermoso país, que ya hemos vivido en otra época. Si uno tiene que ser egoísta, yo en la década del 90 compré muchas herramientas que en otro momento las hubiese mirado en una vidriera. Pero paralelamente estaba cerrando Inafor, paralelamente Baco se estaba transformando en Zambic, y así un montón de cosas. Quiero que sepan que soy apolítico, no me importa la política, pero me interesa que la gente tenga trabajo y tenga, primero que nada, que tenga comida. Segundo, que tenga trabajo, porque si la gente tiene trabajo, yo también tengo trabajo. Así que bueno, gente, nada. Fue una reflexión para cerrar un poquito, porque es un día de reclamo, ¿no? De reclamo. Y donde hay reclamo, hay una necesidad. Así que nada, les mando un saludo, discúlpenme si me puse filosófico, pero bueno, fue una alegría haber saludado a este viejo cabrón. Nos abrazamos como si nos hubiésemos visto ayer. Me dijo, estás más viejo, no te conocí, te iba a tirar ahí a la vuelta te iba a tirar a la mierda. Sí, le digo, ya sé, ya le vi la maniobra de ponerme el giro al revés para que yo caiga, ¿no? Y me dice que estás aprendiendo. Digo, no, yo ya aprendí con el mejor. Nos reímos, bueno. Pero la verdad fue un grato momento. Así que nada, espero que nunca sepa que tengo un canal de YouTube, porque les puedo asegurar que ese hombre se va a transformar en un collar de sandías. En serio, es muy intenso. Les mando un saludo, gente, y obviamente nos vamos a ver en otra charlita, en otro videito. Hoy por lo menos salen 2. Los que me extrañaron estos 2 días que no estuve subiendo contenido fue porque estuve con relativamente bastante trabajo y tuve que finiquitar algunos detalles en sedes judiciales con la doctora Quinn. Les mando un saludo.